Buenas noches, mi nombre es Carolina Alfonso y vengo en representación de quinto semestre. El tema a tratar es el aprendizaje y escritura sucede en la escuela y también en casa. Escrito por el señor Horacio Álvarez Marinelli de la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo, publicado el 8 de septiembre de 2020. Enfoque Educación es el blog de la División de Educación del BID, un espacio donde nuestros especialistas y autores invitados comparten sus reflexiones, experiencias y conocimientos para promover discusiones informadas sobre temas educativos entre formuladores de política, expertos, maestros y padres. Nuestra meta: proveer ideas para que las políticas públicas puedan garantizar una enseñanza efectiva y de calidad para todos los niños y jóvenes de América Latina y el Caribe. En su asamblea de 1966, la UNESCO decretó el 8 de septiembre como el Día Internacional de la Alfabetización, el cual se celebra anualmente desde 1967, como parte del compromiso de gobiernos con erradicar el analfabetismo. Para la celebración de 2020, UNESCO ha definido el foco de esta celebración como la enseñanza de la alfabetización y el aprendizaje durante y después de la crisis del COVID-19, y especialmente en el papel de los docentes y la evolución de las pedagogías en la lectoescritura, dirigidas tanto a los jóvenes como a los adultos. En América Latina y el Caribe, el cierre de escuelas ha dejado a más de 156 millones de estudiantes sin la posibilidad de recibir clases de manera presencial, lo que dificulta aún más la enseñanza de la lectura y la escritura. Esta situación se presenta en un momento en el que la región ya evidenciaba una ineficiencia para asegurar el aprendizaje en lectura y escritura. Año tras año, las pruebas estandarizadas revelan esta realidad. El 40% de los estudiantes de tercer grado en América Latina y el Caribe no entienden lo que leen, y esta situación es aún más alarmante en la secundaria, dado que el 51% de los jóvenes de 15 años en la región alcanzan niveles mínimos de rendimiento de lectura. Además, las pruebas revelan preocupantes brechas de aprendizaje entre distintos niveles socioeconómicos. El 19% de los estudiantes de tercer grado del quintil socioeconómico más alto no comprenden lo que leen, comparado con un 51% del quintil más vulnerable. Esta desigualdad exacerba los impactos que esta crisis tiene sobre las poblaciones más vulnerables, siendo estas las que tienen menos acceso a las herramientas necesarias para la educación a distancia. Dedicar esfuerzos para mejorar los niveles de lectura y escritura es fundamental, ya que las bajas competencias en lectura impactan la progresión académica efectiva de los niños y niñas, causando reprobación, repetición e incluso el abandono escolar. A los jóvenes les limita las oportunidades de terminar la secundaria, acceder a la educación terciaria y/o tener una transición efectiva en el mercado laboral. La capacidad de leer y comprender lo que leemos es una de las habilidades más fundamentales que podemos lograr. En la vida adulta, mayores niveles de competencias lectoras están asociados con, primero, una mayor probabilidad de tener empleo y gozar de mejores salarios. Segundo, gozar de un mejor estado de salud. Tercero, sentir un mayor nivel de confianza personal. Y cuarto, participar más efectivamente en la vida social y política. Y en materia de desarrollo económico y social, mayores competencias y habilidades lectoras y matemáticas han sido asociadas a mayores niveles de crecimiento económico. Para mejorar los niveles de lectura de los estudiantes, los sistemas educativos deben apoyar a los docentes con materiales de aula para la enseñanza de la lectura y escritura, así como con escenarios de formación y acompañamiento. Los materiales que se utilicen deben desarrollar las habilidades fundamentales para enseñar a leer y escribir. Dentro de estas habilidades están el desarrollo de la conciencia fonológica, que es la habilidad de percibir y manipular los sonidos del idioma, y del principio alfabético, que es la habilidad de asociar el sonido con el nombre y la forma de las letras.
Aprendamos todos a leer. Iniciativa del PID para la enseñanza de la lectura y escritura inicial. Busca asegurar que todos los niños y niñas aprendan a leer y a escribir y se basa en desarrollar estas habilidades fundamentales para ayudarlos a decodificar, aprender a leer las palabras. En la región hay otros programas similares que comienzan a mostrar resultados exitosos. El Plan Leo I de Chile o de los lectores a líderes de Honduras. Además de tomar acciones para que programas como estos lleguen a los docentes de los primeros grados escolares, se pueden promover actividades y ejercicios sencillos en casa que pueden realizar los padres o los docentes, especialmente dada la coyuntura de educación a distancia. Adicional a eso, es importante leerle en voz alta a los niños y niñas en edad de preescolar y primer grado. Mediante la lectura oral de los niños y niñas escuchan y adquieren vocabulario nuevo, por lo que amplían su vocabulario, logrando formar nuevos conceptos y equivalencias. Es importante buscar que los estudiantes tengan interacción diaria con la lectura, sea que le lean los padres o que se conecten de alguna forma con los docentes para leer. La lectura diaria desarrolla la imaginación, pues los niños se desconectan de su mundo real durante la lectura y entran al mundo del escritor, de los personajes y los tiempos y lugares que se narran. Durante la lectura, identificar palabras nuevas, explicar su significado, utilizar sinónimos y hacer frases utilizándolas es una forma efectiva para ampliar el vocabulario. Actividades como estas ayudarán a que no se pierda el proceso de aprendizaje de lectura y escritura en este momento de educación a distancia o en el nuevo modelo de educación híbrida que empezarán a implementar los países de la región. Esta pandemia, sin duda, nos ha traído una crisis y un reto adicional para mejorar los niveles de lectura y escritura. Sin embargo, también se nos presenta una oportunidad única para reformar nuestros sistemas educativos y repensar la manera como estamos enseñando a leer y a escribir. Esperemos que esta pandemia nos lleve a reflexionar y a ofrecer finalmente a las futuras generaciones la educación de calidad a la que tienen derecho y que se merecen. ¿Qué herramientas pones en práctica para trabajar la lectura con tus hijos? Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Jonathan Alexander Aya, soy estudiante de sexto semestre y esta noche estoy representando mi semestre. El tema que les quiero compartir es la dificultad de aprender a escribir y leer en pandemia. Bueno, iniciamos. Debido a la pandemia, son múltiples los aspectos de la vida que han tenido que adaptarse, siendo la educación uno de los que más complicaciones ha tenido en este proceso. El aprendizaje remoto ha sido criticado debido a las dificultades que hay para medir su efectividad y de manera de mantener a los estudiantes concentrados. ¿Ustedes se imaginan haber aprendido a leer y escribir en pandemia? Este es el caso de miles de niños, los cuales ingresaron este año a la educación básica. Primero básico es el único curso que está principalmente enfocado en que los alumnos adquieran estas capacidades, siendo un gran desafío aprenderlas y enseñarlas de manera remota. Pelusa Orellana es especialista en alfabetización y vicedecana de investigación de la Escuela de Educación de la Universidad de los Andes. Explicó la importancia de los primeros años de la educación en la adquisición de las habilidades de lectura y escritura. La cito, y dice que los primeros años de escolaridad formal son los que permiten desarrollar el dominio del código, es decir, la capacidad de asociar las letras a sonidos para eventualmente decodificar y leer textos extensos en forma comprensiva. A partir del tercer básico, el principal desafío es comprender textos mucho más complejos y de distintas disciplinas y poder usarlos para aprender, es lo que dice ella. La situación nacional respecto al nivel de lectura ya presenta inconvenientes previos a la pandemia.
En el 2019 se dieron a conocer los resultados en comprensión lectora de las pruebas PISA, la cual es implementada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Estos arrojaron que los países latinoamericanos nos encontramos por debajo del nivel promedio. Según comentó Pelusa, previo a la pandemia se identificó que existen brechas en la calidad de la comprensión lectora entre niños y niñas, pudiendo esta haber aumentado durante este tiempo. Antes de la pandemia e históricamente teníamos brechas enormes en habilidad lectora entre niños y niñas. Por ejemplo, ellas tenían mejor comprensión de lectora que ellos, como también entre grupos socioeconómicos y en relación a la motivación por leer. No sabemos si la pandemia acortó o ensanchó esas brechas, pero es probable que las haya ensanchado, especialmente para quienes, por ejemplo, no tuvieron acceso a libros porque no tienen en sus casas, o no se relacionan con personas que les lean, que les hablen de temas sobre libros. La importancia de aprender a escribir y leer hizo que un grupo de amigos se organizara y creara un proyecto para ayudar a los niños durante este proceso, que es muy importante. Salvemos el 2020, se llama el proyecto, y partió en mayo, luego de que una serie de investigaciones en torno al área de la educación. La iniciativa busca ayudar a estudiantes de primer nivel a adquirir las capacidades de escritura y lectura a través de un acompañamiento personalizado. En el pilotaje que hicieron previo a iniciarse el proyecto, los llevó a centrarse en la educación básica, en específico en los niños que iniciaban el aprendizaje de lectoescritura. Imaginémonos, si en un contexto normal la educación tiene vacíos, ¿cómo sería con esta intermitencia de clases? Normalmente en las escuelas, en contextos más vulnerables, el proceso pedagógico es difícil. 158.000 niños y niñas en Colombia pasan a segundo de primaria sin lograr un nivel adecuado de lectura. La iniciativa se desarrolla gracias a mentores de que de manera voluntaria y sin importar su carrera apoyan y dan seguimiento al proceso de aprendizaje de los estudiantes. Para participar lo importante es contar con ganas de ayudar, con comprensión, compromiso, flexibilidad en horario y tener claro que se debe permanecer hasta que el niño culmine el año escolar. Actualmente continúan recibiendo voluntarios, ya que existen varios establecimientos esperando poder participar del proyecto, y a medida que ha ido creciendo la cantidad de voluntarios, estudiantes y establecimientos van formando parte de esto. Analizar todo el proceso para ver si la metodología es la idónea, recabar información respecto al desempeño de estos meses y reestructurar el proyecto son los pasos que siguen para el 2021, el cual, pese a la reapertura de los colegios, planea continuar existiendo en los próximos años. Lograr medir y comparar los efectos de la pandemia ha generado en la educación y en específico en el proceso de aprendizaje de lectoescritura es fundamental para evaluar el futuro. Proyectos de afianzamiento escolar son cruciales en este momento, ya que la educación remota imposibilita a los profesores a realizar un detallado seguimiento del proceso de aprendizaje en cada uno de los alumnos. Aquí está la web biografía de donde se tomó esta información y agradezco mucho por su atención. Les deseo una feliz noche.